Bueno, el día de hoy vamos a trabajar y hablar un poco sobre la cuestión del acceso a la justicia, algo que en la clase anterior habíamos mencionado como que había cobrado relevancia para las cuestiones, para el tratamiento de las cuestiones ambientales, habida cuenta que muchos de los casos que se llevaron adelante, los reclamos vecinales y las normas que inclusive sancionó el Congreso de la Nación fueron a consecuencia de la intervención de los jueces y de las diversas decisiones judiciales. Los conceptos tales como el carácter del afectado, quién puede reclamar para gozar del ambiente sano, la definición del daño ambiental colectivo, la definición del quantum de reparación, en fin, gran cantidad de conceptos se fueron moldeando en la justicia, fueron siendo producto de decisiones de los jueces, aún antes de haber tomado cuerpo legal, es decir, aún antes del año 2002 y fundamentalmente a partir del año 1994, con las reformas de la Constitución Nacional, comenzaron a darse un conjunto de fallos que fueron moldeando en definitiva las normas que hoy tenemos. Pero para entrar en el tema vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos antes y vamos a mencionar el artículo 41 de la Constitución, volver al artículo 41 de la Constitución para establecer fundamentalmente tres cuestiones centrales. Primer punto, el primer apartado del artículo, el derecho a gozar de un ambiente sano, vale decir que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. El contexto de ese medio ambiente debe ser dado dentro de la idea del desarrollo sustentable. Aparece también en el artículo 41 de la Constitución el concepto de daño ambiental con un mandato. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Y también el deber de las autoridades. Habida cuenta que habíamos hablado en su momento de que el derecho a gozar de un ambiente sano es un derecho de naturaleza humana y por lo tanto el deber central de la provisión de ese derecho está en cabeza de las autoridades, quienes deben preservarlo y velar por el mismo. Y además, por supuesto, ejercer todas las facultades que tienen que ver con el poder de policía, razón por la cual el Estado está presente permanentemente, ya sea por acción o por omisión, en las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Claramente, la idea del derecho al ambiente sano no surge solamente como una declaración, es decir, la idea de que el derecho al ambiente es un derecho de naturaleza colectiva, que todos los habitantes tienen el deber de preservarlo, pero no se queda solamente la Constitución en esa declaración plasmada en el artículo 41, sino que establece también la herramienta para la defensa de ese derecho en poder de los ciudadanos. Esa herramienta aparece en el artículo 43 de la Constitución, en el artículo del amparo constitucional, donde específicamente en el segundo párrafo de ese artículo se trae una herramienta que resulta central para la defensa del ambiente. Y así podemos ver este artículo 43, que nos habla básicamente de la acción de amparo en la primera parte, en donde nos plantea que toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que en forma actual lesiona, restringe, altere o amenace algún derecho establecido en la Constitución o en alguna norma o en alguna ley. Básicamente, con esta vieja figura del amparo, la reforma constitucional del 94 incorpora un nuevo capítulo que es el amparo de naturaleza colectiva para los derechos de naturaleza colectiva. Habíamos planteado la vez anterior que el derecho al ambiente es un derecho de naturaleza colectiva, vale decir que no corresponde a un derecho de una persona, sino que el ambiente pertenece o de alguna forma se encuentra difundido, difuminado en cabeza de todos los que conforman un grupo, que pueden ser vecinos, que pueden ser habitantes de una ciudad, todos los que conforman un grupo de afectados son los titulares de ese derecho, a diferencia de lo que son los derechos de naturaleza individual, donde una persona es titular del derecho. Y así, a modo de recuerdo, también de repaso, tenemos que ver que los derechos típicamente individuales son los derechos que corresponden a la primera generación de derechos que tienen que ver con el derecho a la libertad, a la propiedad, al libre tránsito, en fin, todos los que están enumerados en los primeros 20 artículos de la Constitución Nacional. Ya los derechos de naturaleza colectiva son los que aparecen en la tercera generación de derechos, que se relacionan con la idea de la solidaridad y están plasmados en el artículo 42, por ejemplo, de la Constitución, el derecho de los usuarios y consumidores, en el artículo
41 de la Constitución del derecho al ambiente y específicamente el segundo párrafo del artículo 43, donde nos menciona la herramienta para la protección de estos derechos, nos dice lo siguiente: podrán interponer esta acción, hablando de la acción de amparo, contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protejan al medio ambiente, a la competencia del usuario y del consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución establece un segmento especial para la defensa de los derechos de naturaleza colectiva. Y nos está diciendo que quienes van a poder accionar en defensa de esos derechos, que no son individuales, no son de las personas, sino son del conjunto, son un grupo de legitimados que en esa nueva Filmina los vamos a poder ver. Por una parte, establece la posibilidad que para defender el derecho al ambiente, que exista una persona que sea el afectado, vale decir, la persona que tiene la afectación propia, puede ser el vecino, y no necesita ser titular de un derecho subjetivo, sino que puede tener una relación claramente de proximidad, de vecindad, de afectación, y eso en definitiva, ¿qué puede ser el carácter del afectado? Se va a determinar en relación a cada uno de los casos. No nos olvidemos que estamos pensando en acciones judiciales, en este caso la acción de amparo, y puede ser el afectado uno de los que puede interponer esa acción. El otro que podría interponer esa acción, no necesariamente es obligado a hacerlo, es el defensor del pueblo de la nación, que tiene la posibilidad de legitimarse procesalmente en defensa de los derechos colectivos, lo cual no es una obligación hacerlo. Lo mismo las asociaciones registradas, estas son las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, etc., que también podrían representar al conjunto. Este mandato establecido por la Constitución, yo digo, es un mandato importante, que ya ha cumplido mucho más de una década de funcionamiento, que tiene un conjunto de acciones judiciales ya en su haber. No obstante lo cual, es bastante imperfecto, según mi modo de ver, porque yo les planteaba que todas estas son condicionales, es decir, estamos hablando de la vulneración del derecho al ambiente y estamos pensando que sean los vecinos, sean los afectados, sea el defensor del pueblo, las ONG los que se hagan cargo de la defensa de ese derecho. Esta es una situación que desde mi punto de vista resulta distorsiva, porque debería ser una figura pública la que debiera tener el mandato de protección, pero ya desde una perspectiva no facultativa o, digamos, sino de carácter obligatorio, vale decir, yo pienso en este sentido, pensamos de esta manera, que debiera ser el Ministerio Público, a través de los fiscales, los que debieran asumir la defensa del derecho al ambiente. De hecho, la ley que crea el Ministerio Público, en su artículo 41, es el paralelismo, establece la obligación de los fiscales de hacerse parte en los casos en los que esté involucrada una cuestión de naturaleza colectiva. Sin embargo, el Ministerio Público hasta aquí ha sido bastante renuente a involucrarse en este tipo de acciones, fundamentalmente en acciones de amparo, porque el Ministerio Público o los fiscales actúan fundamentalmente en temas penales, en donde están obligados a hacerlo, en donde además culturalmente están preparados para hacerlo. Sin embargo, en este tipo de acciones, en este tipo de casos, el Ministerio Público ha estado prácticamente ausente, salvo muy contadas excepciones. Y los casos en los que se conoce públicamente su intervención, como el caso de la justicia del fiscal federal de Tucumán, que ha trabajado mucho con el tema de las industrias de las mineras fundamentalmente, o de las industrias de caña de azúcar, los ingenios azucareros en la zona de Tucumán y en Santiago del Estero, de la contaminación del río Salidulce, lo ha hecho desde la perspectiva penal, fundamentalmente persiguiendo a aquellos que supuestamente podrían ser imputados de cometer delitos por residuos peligrosos. No lo ha hecho desde la perspectiva civil o constitucional como lo planteamos en este caso. Entonces, centralmente, y para volver y repasar lo que hemos dicho, que son un conjunto y un montón de conceptos, el derecho al ambiente, que es un derecho en cabeza de todos los ciudadanos, tiene además una herramienta para su protección, que es el amparo. Y este amparo es una herramienta por excelencia para la protección del ambiente. ¿Por qué? Porque es una herramienta de naturaleza preventiva. El amparo actúa de manera previa, para proteger, para prevenir, fundamentalmente para accionar antes que se produzcan los daños o no dejar que los daños se produzcan de tal forma que sean irreversibles. Entonces, es el amparo una herramienta por excelencia
para la protección del derecho al ambiente. Y quienes pueden llevar adelante esta acción, ya sabemos que esto ya no es, el ambiente ya no es un derecho de naturaleza individual, que nos afecta personalmente o patrimonialmente a cada una de las personas, sino que afectan al conjunto. La Constitución elige una fórmula mixta de representantes a través de el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales o registradas, que son vías, si se quiere, de representación indirecta y no obligatoria, pero que en verdad es, lo que es el mandato constitucional. Y según nuestro punto de vista, estaría todavía faltando la necesidad de que se constituya un ministerio público que pueda accionar en defensa de la